Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando porque vamos con retraso de las sesiones anteriores, entonces tenemos que comenzar ya, ¿vale? Nuestra ponencia hoy va a hablar sobre la tecnología con principios. Yo soy Isabel Casasola, soy la gerente de GADD, una empresa dedicada a administración electrónica desde hace casi 30 años. Llevamos haciendo administración electrónica de forma que resulte útil, ¿vale? Se va a centrar mucho en nuestra charla, porque más que una ponencia pretendemos que sea una charla, sobre la utilidad. La legislación va sobre sentado, la normativa, la tecnología, todo eso lo vamos a hablar. Pero sobre todo tenemos que centrarnos en qué es la administración útil y la administración con principios. A lo largo de la historia hemos ido cambiando la fuerza de los proyectos en distintos tipos de elementos. Durante una época era la mano de obra y eran las personas. Quien tenía más personas para poder hacer las cosas, pues mejor le salían. Si estamos hablando de jardines, pues quien tenía más jardineros, más curiosos iban a tener los jardines. Quien tenía más administrativos, más rápido podía sacar el trabajo. Después empezamos con la revolución industrial y esto nos hizo tener poder en aquellos que tenían la maquinaria. Nos vino la tecnología y aquellos que fueron pioneros y pasaron de la máquina de escribir al ordenador podían gestionar más rápido. Pero en el momento actual en el que nos encontramos hemos vuelto a las personas. Y eso es justo lo que os queremos decir. Somos una empresa desarrolladora de software. Y pese a ello, y gracias a Dios que no están aquí muchos compañeros del ámbito tecnológico, dirían pues que lo importante es la herramienta. Sí, la herramienta es importante. La herramienta, cuando adquirís una herramienta, es crítica. Tiene que cumplir con toda la normativa y os tiene que favorecer en todo lo posible. Pero la realidad es que no hay administración electrónica si no tenemos una buena formación para usar esa herramienta, un buen modelo para adaptarlo a nuestra administración y, por supuesto, una buena gestión del cambio para que la aceptemos. Aquí, y vamos a parafrasear aquí a Armstrong, la Ley 39/2015 dio un pequeño paso para la tecnología, porque la tecnología ya estaba siendo usada por casi todos los demás sectores, pero un gran paso para la administración electrónica, que al derogar la Ley 30/92 dejó de ser, y la 11/2007 dejó de ser tan voluntarista. A veces nos rasgamos las vestiduras y cuando hablamos con todos, fijaros que cuando hacemos los talleres es para hablar, compartir. La sensación general es que en mi casa estamos peor, pero no. En todas las casas cuecen habas y en la mía calderadas. ¿Por qué os digo esto? En 100 años nuestra sociedad ha cambiado lo que no había cambiado casi en 1000. Pero es que la administración electrónica lleva 2000 años en papel, casi desde el papiro, y en 2015 se impone por fin la administración electrónica como única forma, pero en 2025 de repente ya estamos hablando de 2026 en el 4.0. Y no es una errata, no es que nos hayamos pasado de 2.0 al 4.0, es que el 3.0 a mucha gente se le está quedando ahí. Queremos de repente dar una revolución a una administración en la que no estamos preparados. ¿Y por qué digo esto? La OCDE detalla más de 200 casos de uso de ella en funciones nucleares de gobierno, pero advierte riesgos de sesgo, opacidad, brechas, dependencia, proveedor, el impacto. Con todo esto, ¿qué quiero decir? La IA es una gran herramienta, es la herramienta de futuro, pero ¿cómo? Pues no podemos ordenar lo que... La IA no ordena el desorden, lo que hace es amplificarlo. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué tenemos que hacer para tener una buena IA, un buen sistema de gestión? Pues básicamente es la minería de datos, que ya el gobierno del dato llevamos 15 años hablando de ello, y la realidad es que para ello necesitamos datos estructurados, modelos unificados, interoperabilidad, calidad y trazabilidad, un marco jurídico claro y protección de datos. Y es un poco de esto que queremos hablar, de sentar las bases del 4.0. Ahora mismo, lo que os decía, en 10 años queremos pasar de no haber usado casi la tecnología a querer usarla más revolucionaria, pero si no tienes bien limpio por debajo los datos estructurados, con lo que nos vamos a encontrar es con otra situación. ¿Cómo conseguimos esa inteligencia tecnológica usada por las personas? Pues, ¿cómo lo conseguimos? Con una herramienta integral de back office. ¿Por qué? Porque si no lo que estaremos es haciendo duplicidades. Hay que buscar el servicio, la utilidad, no solo el cumplimiento. El cumplimiento es clave, pero si no es útil para la administración pública, ¿os podéis plantear que en la empresa privada estén usando herramientas que no les sirvan por cumplir? No. Lo hacen por cumplir, porque tendrán que cumplirlo, pero sobre todo se busca siempre la funcionalidad. Y la funcionalidad se basa en que los datos, poder robotizar aquello
que no aporte valor y poder generar más valor en aquello que no me lo puede hacer la máquina. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, hemos vuelto al uso inteligente de la tecnología y para eso necesitamos a las personas, para saber utilizarlas. La herramienta integral de back office y front office, por ejemplo, en nuestro caso es OpenCertiac, lo que te permite es la transparencia por defecto, lo que te permite es la robotización, el control, la información, la formación del personal. Y todo eso para poder tenerlo, ¿cómo lo hacemos? Con una única base de datos. Esa base de datos que hay por detrás es la que devuelve al front office, a las sedes electrónicas, la información sin la falta de duplicidades. Por ejemplo, los expedientes públicos, que asumen mucha carga de trabajo y además puntuales. Convocatorias de subvenciones, de empleo, todo aquello que tenemos que publicar. En muchos sitios, cuando tú hablas con ellos, dicen, no, yo cumplo. ¿Pero cumples a qué precio? Primero lo hago y luego lo publico. Primero hago esto y luego hago lo otro. Pues al final, si tú no tienes las herramientas necesarias para dar ese paso a la robotización, lo que estarás será dando un paso atrás. Y en cambio, si lo utilizas bien, lo que harás será un paso hacia adelante con las personas, pudiendo estas dedicarse a aquellas cosas que les aporten más valor. La personalización y sin programación nos parece clave. Si hay gente aquí del mundo más técnico, sabemos que cada vez que tenemos que cambiar algo, si es tecnología y hay que subir un parche, una versión, requiere un esfuerzo, unos tiempos, pero si tú tienes una administración que te permite la parametrización en cualquier momento de los procedimientos que tú necesitas, el poder hacer una automatización sin falta de programación, solo con un dibujo que puede hacer cualquier persona que no sea técnica, habremos dado un paso de gigantes. Esa es la administración que necesitamos, la que se adapte ¿a quién? A las personas, que es un poco los principios de los que venimos a hablar hoy, de una administración adaptable a las personas. Y con las personas no solo pensamos en ciudadanía, que es importante, es a quien damos nuestros servicios. Pensamos también en las personas que trabajan dentro de la administración, porque solo de esa manera logramos hacer el 360 y que sea integrable y interoperable, porque si estamos hablando del gobierno del dato, que se lleva hablando 20 años, ese gobierno del dato es necesario para poder pasar a la IA. Si no, lo que estaremos haciendo, ¿qué será? Matar moscas a cañonazos. Intentaremos generar una utilidad tecnológica que no podemos comprobar. De hecho, una IA entrenada con datos sesgados tomará decisiones cegadas. Una IA sin supervisión humana generará riesgos jurídicos importantes. Por eso hoy debemos hablar de eso, del uso responsable de las nuevas tecnologías. Y ese uso responsable, al final, ¿quién nos lo dan? Las personas. No hace falta que os lo cuente yo, lo podréis ver en cientos de documentos y hablaremos un poco incluso del reglamento de la IA. Me han dado media hora, como comprenderéis, no vamos a poder profundizar en todo, pero sí que os quiero dejar una visión desde dónde podemos tener algo de partida. A lo largo del Congreso he escuchado hablar de ella de formas impresionantes, pero ¿estamos seguros de que sabemos usarla? ¿Estamos preparados para el cambio? ¿Cumple con el resto de la normativa? ¿Nos proporciona seguridad, tranquilidad, eficacia y eficiencia? ¿Está formado el personal, que es una de las claves también que nos marca el reglamento? Pues la realidad es que tenemos una jurisprudencia ahora mismo alucinada. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias multa a un abogado por citar hasta 48 sentencias. El fiscal fundamentó un escrito en jurisprudencia inexistente generada por la IA. El juez lo validó en un auto para denegar un recurso. Que en todas las casas cuecenabas. En la Corte Británica sancionan abogados por presentar precedentes falsos e inexistentes. El Tribunal de Estados Unidos sanciona abogados que incluyen en sus escritos jurisprudencia. Pero ojo, podía haber sido peor. Estamos hablando de jurisprudencia. Tenemos a gente que ha cambiado el bromuro de sodio por el cloruro de sodio y casi se muere. O tenemos gente que pierde viajes de su vida por preguntarle a ChatGPT y basarse en que no necesita un visado. Por eso digo, todo podría ser peor, ¿no? Bueno, pues tras este comienzo apocalíptico, tengo que deciros que creo en la IA y en las nuevas tecnologías, trabajo en una empresa de nuevas tecnologías y la visión de futuro es la que nos encanta. ¿Pero cómo? Pues con cobertura legal y con análisis y control desde el inicio. Yo soy una parte muy jurídica, ¿vale? Así que si lo explico mal, perdonadme. Pero, por ejemplo, llevamos hablando de tecnologías, blockchain. Hace poco, en una administración, un cliente me hablaba de una tecnología que quería meter una cosa tipo con blockchain y demás. La realidad es que a mí me parece estupendo, pero ¿desde dónde lo tenemos que mirar? Desde la base, desde lo jurídico. Blockchain, por definición, lo que garantiza es que no se puede modificar. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales? ¿Cómo vamos a rectificar, modificar, oponernos o tener derecho a lo que sería el derecho al olvido? Bueno, pues esta es un
mínimo ejemplo, pero lo que queremos es dejar constancia que para poder hacer una implantación siempre vamos a tener que basarnos en los principios jurídicos, los principios éticos y los principios morales. Antes os hablaba del sesgo. El sesgo es crítico. Muchos de nuestros clientes, nosotros tenemos varias funcionalidades de ella, pero cada una es propia, porque que a mí me sugiera quién es la dependencia a la que tengo que enviar en función de un procedimiento, ayuda a los trabajadores del registro, por supuesto. Si tienes además movilidad, si hay cambios en la organización, el hecho de que a mí me asesore, pero lo que necesito es la información de mi herramienta, la información de mi casa. Si a mí me la dan la de otro cliente mío, una diputación, pues no le va a estar dando y aportando valor. Entonces, todos los trabajos que vayáis a implantar y analizar, nosotros siempre decirlo desde la base, desde lo jurídico y desde los principios, y sobre todo desde que sea útil a vosotros. Poco importará a un ayuntamiento de 500 habitantes determinados análisis de datos que te da la herramienta, pero en cambio a lo mejor necesita unos propios, unos indicadores que a ellos les permitan pues, saber cuándo necesita incrementar personal, cuándo es cuando tiene más demanda en el registro o cuándo es cuando tiene más solicitudes. Esto les permite tomar decisiones y esta es la base de cualquier avance tecnológico que os permita a las personas tomar decisiones y poder planificar y controlar y automatizar todo aquello que no aporte valor. ¿Retos jurídicos clave? Bueno, el uso de las nuevas tecnologías pues, nos obliga siempre a tener en cuenta la protección de derechos, de datos de carácter personal, los derechos digitales, responsabilidad y ciberseguridad. Pues aquí también, hace unos años se hablaba mucho del ENS, ahora como ya lo tenemos todos normalizados, pero va a salir el NIS2, el esquema de interoperabilidad, transparencia y buen gobierno. Es clave para poder gestionar ahora mismo tu administración. El reglamento de servicios digitales, el reglamento de los DATAD, el AIAT, la Agenda 2030, ODS especialmente. ¿Cómo lo tenemos que tener en cuenta? Europa ha hecho algo único de momento, que es la generación de una normativa, un reglamento que es de aplicación directa. Ya no es una recomendación de uso, ya no son recomendaciones a las administraciones o a las empresas. Ahora tenemos una normativa clara y concisa. Está en vigor desde 2024, está poco a poco poniéndose y con esta normativa tenemos unas bases para asentar las necesidades que tengamos y para saber a los productos y a las empresas lo que tenemos que requerirle. Si tu organización usa o contrata sistemas de IA, esta ley afecta directamente. ¿En qué está basada? Sobre todo en la gestión del riesgo. Tiene 4 niveles que vamos a ver ahora y en base a estos 4 niveles nos dice exactamente qué tenemos que tener en cuenta para analizar la implantación. Tiene que ser un desarrollo de una IA fiable y busca establecer siempre un marco jurídico armonizado. ¿Por qué? Porque ya no somos una isla. Al final, cada vez más, el mundo está globalizado, formamos, evidentemente, desde el punto de vista de europeos, desde donde nos viene la normativa, y es necesario para poder seguir creciendo y aumentando. Estos son un poco los riesgos que vamos a ir encontrando en la normativa. Insisto, hoy no pretendemos hacer una gran explicación de todo esto, pero sí que queremos dejar una base que creemos que nos sirve de fundamento a la hora de tomar decisiones. Tenemos los riesgos inaceptables, es decir, están prohibidos, que son aquellos sistemas que manipulan el comportamiento humano, sistemas de puntuación social, identificación biométrica. Hace poco incluso vimos una sentencia importante en el área de la aviación con respecto al reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque dijeron que no era proporcional a las medidas de seguridad que aportaba. ¿El alto riesgo? Pues entonces, si vamos a implantar algo de alto riesgo, sistemas utilizados en infraestructuras críticas, educación, empleo, servicios esenciales, bueno, gestión migratoria, pues tendremos una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Si ya vamos a un riesgo limitado, transparencia, chatbots, IA generativa, deben ser etiquetados como contenido. Nos va diciendo las instrucciones que tenemos como contenido generado por IA. Debemos tener en cuenta pues, esas clasificaciones que nos hacen. Todas las herramientas que nosotros fabricamos, lo que hacemos es tener en cuenta siempre toda esta normativa y solo facilitar aquella que proporcione estabilidad y seguridad a nuestros clientes, partiendo sobre todo también de algo muy importante y como es tecnología con principios y que le metemos mucho valor, que es el sesgo. El sesgo es crítico para saber si nos va a ayudar a la toma de decisiones reales en nuestra empresa, en nuestra entidad. Y el riesgo mínimo, que son la mayoría de las aplicaciones como videojuegos y demás.
Aquí tenemos ejemplos prácticos para, pues que nos aplican directamente en la vida, como es prohibido, puntuación social, reconocimiento emocional, uso completamente vetado desde 2025. Alto riesgo, gestión de visados, resoluciones judiciales, asistidas, acceso a prestaciones. Fijaros que también el Poder Judicial últimamente ha publicado también una normativa en la materia. Obligaciones estrictas en evaluación de riesgos, trazabilidad y supervisión humana. La supervisión humana a mí me parece importantísima. Al final, la IA es una gran herramienta, pero siempre tenemos que tener en cuenta el factor súper importante de la supervisión humana. La transparencia, chatbots, atención ciudadana, contenidos generados por informar siempre a la ciudadanía de que interactúa con una máquina. Y el mínimo nulo, filtros de spam, herramientas de productividad, sin obligaciones. Partiendo de este esquema mínimo, pues ya tenemos claro en qué nos tenemos que enfocar o qué es lo que vamos a implantar. Pues lo mismo, si en la sede electrónica lo que quiero es devolverle información al usuario, pues relacionada tanto como con el uso con la herramienta. Bueno, pues sabemos que vamos a estar aquí. En el momento que nos empiezan a meter datos de carácter personal, que nunca sabes lo que te puede meter, pues será cuando tengamos que ir valorando un poco la información. Como os decía, el Reglamento Europeo es ya plenamente aplicable y nos exige evitar sesgos y discriminación. De ahí que hoy nuestra charla también habla de la tecnología con principios. No es que nos lo estemos inventando ni que seamos especialmente rígidos con este tema, pero sí que hemos visto después de 30 años que al final todo aquello que aporta valor es aquello que luego permite a las personas dedicar su tiempo a cuestiones que no puede hacer una máquina y son aquellas también que nos permiten tomar decisiones en base a nuestras características inherentes a nuestra administración. Insisto que el sesgo es muy importante, o evitar sesgos, porque la información que te puede llegar a devolver no va a ser útil para ti y te puede llegar a tomar unas decisiones que no son las que vosotros estéis necesitando. Garantizar los derechos fundamentales. Bueno, aquí una forma fácil de centralizarlos en todo aquello de la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos. No sabemos lo que se va a devolver. ¿Cuántas veces estamos hablando con administraciones que no pueden ir y meter en cualquier IA información de un informe para que te devuelva? Pues imaginaros si en servicios sociales se mete alguna información sobre una familia y luego no sabes dónde va a devolver. Todo esto tiene que estar controlado y tenéis que tenerlo muy en vuestra organización. Mantener supervisión humana en sistemas de alto riesgo. Ya os lo poníamos antes como algo obligatorio. Asegurar transparencia y comprensión. No deja de ser más que la normativa que venimos aplicando durante los años en materia de transparencia. La clave, que yo no tenga que, para asegurar esa transparencia, hacer dobles trabajos. Simplemente que podamos estar trabajando y que esa transparencia sea inherente. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues con la base de datos única de la que os hablábamos antes y con un front office que tira de la misma. De esta manera, el empleado público y la empleada pública no tendrán que hacer dobles trabajos y si llega un momento que tienen que acreditarlo, será tan simple como dar a un botón y que te genere el informe. Implantar evaluaciones de impacto, en el caso de determinadas implantaciones, registrar y auditar el funcionamiento y asumir responsabilidad y trazabilidad en las decisiones. La Administración es un garante del interés general y no puede permitirse fallar, porque vamos a verlo luego con el tema de los ODS. Al final no deja de ser la Administración quien impulsa a la sociedad y, de hecho, es una forma de dar seguridad a los ciudadanos también con la parte de la digitalización, ¿no? Con la formación. Para alguien que se inicia en todo esto, y como yo no tengo mucho tiempo para hablaros de nada de esto, os tengo que decir que las guías AESIA son geniales y que si en algún momento tenéis la oportunidad de mirarlas, de cara a hacer cualquier tipo de implantación, dan una información que, sin ser especialmente técnicos, ya os digo, desde mi perfil, nos dan una idea muy clara de cuáles son las bases que tenemos que tocar o al menos los requisitos que tengo que tomar. Bueno, si queréis el enlace, nosotros os lo damos, pero bueno, está en la página oficial. Y con todo esto, volvemos casi al principio. La administración electrónica al astronauta se ha tomado en muchos casos como el resultado y nunca quiso ser el resultado. Cuando la ley surge, su objetivo no es que cumplan. Ya estaban cumpliendo con la ley 3092 o con lo que sea, pero lo que sería el proceso a mi cliente, que son la ciudadanía, yo ya lo estaba cumpliendo, estaba haciendo un buen proceso. La diferencia entre una buena administración electrónica y no tan buena es que me sea útil o que solo la use para cumplir. Si me es útil, como cualquier herramienta electrónica, será fantástica, favorecerá a la administración y seguirá creciendo. Si solo la tengo como una carga más, os habrá empeorado la vida.
Promesa, demostrar cómo la administración electrónica ética y sostenible mejora el servicio público, evita dependencias y escala el tiempo, apoyándose en el marco normativo europeo, español y vigente. La administración no es un proyecto, es una sucesión de proyectos. ¿Por qué digo esto? Yo siempre lo digo a nuestros clientes, cuando nosotros hacemos una implantación, esta es la de hoy. La de mañana habremos cambiado y tocado lo que sea, porque tú mañana vas a tener una nueva convocatoria de empleo, pasado vas a tener unas nuevas convocatorias de subvenciones, de repente vais a tener unas nuevas competencias, vais a cambiar. Una administración estándar, que es la que vale para todos, no nos vale para nadie. Si para tomar un café con un amigo, cuando vais a cualquier cafetería ya empiezan que si café con leche, que si capuchino, que si leche, si... ¿Os pensáis que una administración electrónica puede ser única y estándar? Cada uno tiene sus necesidades y esa es la clave de la implantación. Es la clave de asumir una buena implantación de administración electrónica. Todo esto nos lo llevamos un poco relacionado también con los objetivos ODS. ¿Por qué? Porque para ser útil tiene que ser también sostenible y que aporte valores. Si os fijáis, una administración electrónica puede llegar a tocar a todos esos objetivos. ¿Y cómo? Bueno, pues de forma, no voy a entrar en todos ellos porque creo que ya me están diciendo que me quedan 10 minutos o ¿cuántos me quedan ya? 5 solo ya, vale. Bueno, pues en la educación, en la calidad de la educación, ¿cómo funciona la administración electrónica? Pues os parecerá una locura, pero con la digitalización. Los ciudadanos y las ciudadanas no se relacionan con la administración en general porque quieren. Eso lo hacen cuando se van a buscar una moto, un vestido, un coche o un viaje. La gente en general trabaja con la administración pública por dos cosas, o porque lo necesita o porque lo obligan. Es una obligación o un derecho. Pues lo primero que tenemos que hacer es facilitarlo. No sé si os pasará, pero yo tengo en mi entorno muchísimas personas que utilizan todo lo electrónico, la banca digital, la compra, y luego le dices, pero ¿cómo no solicitas el volante de empadronamiento por la sede? Ay, no, que me da miedo. ¿Cómo te puede dar miedo algo que te viene de la organización? ¿Cómo te puede dar miedo algo que es súper seguro, que tiene todos los requisitos legales, desde el HTTPS hasta la trazabilidad, que puedes acceder ahí en cualquier momento? Pues hay veces que fallamos en eso, en transmitir esa tranquilidad. En el tema de la educación de calidad, funciona muy bien que la administración electrónica fomente el uso de las nuevas tecnologías, porque lo que hace es retirar el miedo. La igualdad entre géneros, el hecho de que haya tanto programadoras como programadores haciendo los programas nos hace pues, que efectivamente no nos fallen para el sesgo, nos permiten la conciliación, nos permite trabajar desde el hogar a las administraciones públicas, permiten a la ciudadanía no tener que pedirse un día para hacer una tramitación, hacerlo 24 horas, 7 días. Desde el trabajo decente y crecimiento económico, pues un poco de lo que hablábamos antes, evita los desplazamientos, permite el teletrabajo y por ende la conciliación, reduce las cargas administrativas de los empleados y empleadas de las administraciones públicas, aportando valor y el conocimiento y no haciendo cargas o tareas repetitivas que no les aportan valor ni profesionalmente ni como organización. En la industria y en la innovación hace que las administraciones y las empresas trabajemos juntos, impulsando los desarrollos. Ahora, bueno, nos va a venir, probablemente en el próximo CENIS se hablará mucho sobre todo de la identidad digital y demás, que en este no lo vi mucho, pero ya lo tenemos ahí encima. La normativa con EIDAS, con ENS, que sean responsivas para poder utilizar los dispositivos móviles, porque ya no en todas las casas hay portátiles. Mucha gente ya siempre trabaja desde el móvil, desde la tablet, y esto nos tiene que hacer a las empresas buscar que la sede sea más accesible, más fácil, que nos podamos conectar, que esté avanzada, que sea accesible para todas las personas. La reducción de desigualdades, pues lo mismo, el hecho de tener una administración electrónica sólida parecía que antes estaba solo para las grandes entidades que podían financiarlo. Pues se ha democratizado la tecnología, que lo hablábamos al principio, y ahora la diferencia entre una buena administración que da servicios electrónicos y una no es el equipo de personas que utiliza de forma inteligente las nuevas tecnologías. Los ciudadanos y las comunidades hacen más sostenible, menos desplazamientos, menos papel. Imaginaros el papel que ya se ha reducido en vuestras organizaciones. Pues todavía puede ser superior si vamos retirando parte de la digitalización. Y todo eso no se hace solo con el producto, se hace también pensando. Muchas veces, incluso, fijaros, ya voy a hablar de hace 10 años, pero cuando se empezó a hablar de la digitación individualizada de cada uno de los documentos por Esquema Nacional de Interoperabilidad y las normas técnicas, tanto de digitalización como de copia auténtica, la gente de Oficina de Asistencia en Materia de Registro se echaba las manos a la cabeza pensando que tengo que digitalizar documento a documento cuando me vengan con un plan de empleo. Pues a lo mejor la razón no es
tienen razón, a lo mejor la carga es inhumana, a lo mejor la solución es no solicitar toda esa documentación, hacer las declaraciones responsables y después ya pues, pedir la documentación cuando se haya superado los procesos. Hay muchas formas de mejorar la vida. Producción y consumo más responsable nos obliga también pues eso, a procesos más limpios, más eficientes. Bueno, paz y justicia en instituciones sólidas, esta es sobre todo la que más se relaciona de forma oficial con el tema de la administración electrónica y los ODS y las alianzas para lograr objetivos. Al final, esa interoperabilidad es la que os hace más fácil el trabajo a todos y la que nos permite también agilizar. Con todo esto, quiero deciros que la IA no es un enemigo, es una herramienta poderosa y la diferencia entre riesgo y oportunidad está en cómo la diseñemos desde el origen y cómo la gobernemos con las personas. En GAD creemos totalmente en la tecnología, 30 años en GAD del grupo GTT creemos en la tecnología, llevamos desarrollándola, pero también tenemos súper claro que sin el valor de las personas esa inteligencia no nos funciona. Con todo esto, y para que veáis que llego casi al final y en hora, siempre decimos una frase cuando terminamos. No hay excelencia sin evolución. Es decir, no podemos llegar a la excelencia si no nos estamos evolucionando. Hace 4 días era administración electrónica, después era tener el gobierno del dato, ahora nos estamos metiendo en IA. Para ser excelentes, evidentemente, tenemos que ir captando todas las nuevas oportunidades que nos da la tecnología. No hay evolución sin cambio. Ese cambio es importante. Vamos a tener que generar estratégicamente, internamente, formaciones, difusiones, nuevos trabajos, pero sobre todo, ya veréis que ahí solo hay personas, no hay cambios sin aceptación. No vamos a lograr nunca evolucionar la administración si no tenemos una aceptación por parte de los equipos y para eso pues, nos toca implicar a los perfiles más claves y seguir apostando por ello. Y nada, por lo demás, pues daros las gracias y nada, cualquier cosa que queráis que ampliemos, hablemos o si queréis que profundicemos en algo, porque en media hora no da mucho más tiempo, pues tenemos el stand ahí.